Con la culminación de una fase de grupos cargada de grandes momentos y también de selecciones muy relevantes, hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos que los cuartos de final están a solo horas de arrancar para poder llegar a brindar nuestras predicciones de lo que pueda llegar a suceder en esta instancia final de París 2024. Estamos cada vez más cerca de las instancias más relevantes de lo que puede llegar a ser el objetivo de grandes selecciones por alzar el oro y por supuesto llegar hasta el último final para tratar de lograrlo. Es para ello que, como mencionamos al principio, haremos una rápida predicción de lo que deparan los enfrentamientos en los cuartos de final y asimismo determinar poco a poco qué es lo que pueda llegar a suceder en esta competición. Antes de comenzar, quisiéramos invitarles a que puedan llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Todo ello no solo nos ayuda, como siempre, a llegar a más personas, sino también a desarrollar la idea principal de este pequeño medio de comunicación, el poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Es con ello que rápidamente hablaríamos de nuestros pronósticos de cara a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos en París 2024. Antes también aclararíamos que estos pronósticos se basan no solo en el historial que hemos previsto por parte de cada una de sus selecciones participantes, sino también de margen a los objetivos y lo demostrado en el campo. Por supuesto, ello también muy arraigado a la idea de no tener ningún favoritismo por ninguna de estas elecciones y basarlo más en un desarrollo, diríamos, más arbitrario, en el que básicamente reflejamos lo que pueda llegar a pasar bajo cierta opinión. Nada más que ello, por supuesto, en el que con ello rápidamente, para entender mejor nuestras predicciones y lo que depara el futuro o lo que creemos que pueda llegar a deparar el futuro de este gran torneo, comenzaríamos dándole un vistazo a los enfrentamientos para asimismo poder llegar a hablar a profundidad de cada uno de sus participantes. Para ello comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre entre la selección que defiende su título y su participación en París, como lo es la selección de Francia, y por supuesto su enfrentamiento ante la selección de Brasil. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre la selección de España y la selección de Colombia, uno de los enfrentamientos más relevantes e interesantes que podemos llegar a ver. Por supuesto, no se queda atrás el enfrentamiento entre la selección de Estados Unidos y la selección de Japón, además de que Canadá tratará de seguir desarrollando esta dinámica que, a pesar de constantes problemas, sigue dando pie a un estilo de juego muy prometedor ante una selección alemana que claramente trata de ser mucho más proactiva de cara a un estilo de juego más arraigado en el talento. Poco a poco estructura un futuro más prometedor. Con ello no solo vemos por ahora enfrentamientos muy difíciles, especialmente en lo que de cara a los objetivos de claros candidatos como pueden llegar a ser España o Estados Unidos, pero digamos que en general ello lo prolongaremos más adelante en el momento en el que hablemos de estas dos selecciones. Por ahora rápidamente hablaríamos de lo que será el enfrentamiento entre la selección de Francia y la selección de Brasil, dos selecciones que vienen con un estilo de juego claramente embajada de cara a su demostración o la determinación de lo que le requieren sus protagonistas, ello por supuesto hablando de una característica o una opinión meramente respetuosa, en el que, aunque cuentan con, sin duda alguna, diríamos, bastantes jugadoras que forman de las mejores escuadras del continente europeo o del fútbol femenino en general, encontraríamos también que nunca se ha podido llegar a ver en los últimos 4 años una verdadera determinación para que estas plantillas, hablando de la selección canareña y la selección de Blue, puedan llegar a contar con algo más de dominio de cara a los duelos directos, sino más poco a poco tratar de generar un juego de resistencia y que las capacidades técnicas individuales puedan llegar a solventar resultados. Ello diríamos que ha sido lo más relevante a lo largo de estas dos selecciones y por ello diríamos que en general será un partido cargado de pequeñas acciones y pequeños momentos que cambien los resultados. Estas dos selecciones ya pudieron llegar a enfrentarse hace muy poco en cierta Copa Mundial Femenina de la FIFA, por ello también será muy relevante ver lo que pueda llegar a suceder de cara a este enfrentamiento. Con ello pasaríamos a hablar de nuestra predicción, también dando no solo un ganador, sino también por parte individual un resultado. Por supuesto, recordemos, estamos hablando de un pronóstico y con ello no tratamos de enfocarlo en que estamos a favor de una selección u otra, sino más bien de lo desarrollado por alguna de estas dos. Por ahora le daríamos la victoria a la selección de Francia con un marcador de 2-0,
en el que diríamos que lo más relevante para esta selección estadísticamente no solo es su promedio de mejor efectividad a la hora de generar recorridos, algo que a la selección de Brasil, aunque no es mala, diríamos que no es muy eficiente de cara a la superioridad numérica. Ello prácticamente no solo demuestra que la selección de Francia está mucho más preparada de cara a las constantes acciones de contraataque, y la selección de Brasil muchas veces tiene que ser mucho más recursiva de cara a los momentos en los que tiene el balón. Por ello diríamos que en general en un partido con estas dos selecciones enfrentándose a cada minuto y con 45 minutos separados, diríamos que poco a poco, por ejemplo, un primer tiempo muy prometedor puede llegar a ser mucho más útil para sentenciar el partido por parte de la selección francesa. Además de ello, diríamos que en general, pues claramente será un partido muy interesante en lo que respecta a su estilo de juego, pues no diríamos que estas selecciones se encuentran muy diferenciadas, lo mencionamos anteriormente, no han podido llegar a exponer sus mejores cualidades tácticas en lo que representan los últimos años y en los últimos torneos. Por ello, en general, diríamos que claramente también puede llegar a ser una oportunidad de arraigarse a través de tu talento y de las instancias finales para verdaderamente demostrar tu grandeza. Con ello le daríamos el beneficio a la selección de Francia, por supuesto en un marcador que, aunque pueda llegar a ser engañoso, probablemente sea muy cerrado en grandes acciones y protagonismo por parte de la selección de Blues, sí, pero no diríamos que con la constancia suficiente para que tengan que bajar el acelerador en algún momento, tendrán que ser muy constantes durante los 90 minutos para obtener la victoria. Con ello rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más interesantes que nos deja estos cuartos de final, hablando del enfrentamiento entre la selección de España y la selección de Colombia. No hablaríamos rápidamente de lo que refleja por ejemplo, los 11 titulares y tampoco la idea de, por ejemplo, ciertas jugadoras que pueden llegar a incorporarse debido a la lesión de otras compañeras o, por ejemplo, la sucesión de algunos hechos de cara a estos Juegos Olímpicos, básicamente la rotación, algo muy natural, ya que nos alargaríamos demasiado, en el que por ahora, para resumir a estas dos selecciones, hablaríamos de una selección española en la que tenemos varios análisis al respecto y por supuesto de la selección de Colombia, que también tenemos una prolongación de cada resumen de cada una de estas fases previas a los cuartos de final, en el que en general por parte de España encontramos una selección que claramente trata de enfocar su juego a ser mucho más proactivo de cara al adelantamiento y al beneficio de encontrar mayor cantidad de jugadoras talentosas al rematar. Ello aún así diríamos que no ha podido llegar a ser demasiado expositivo de las mejores cualidades de la selección, sino que al contrario, poco a poco diríamos que se encuentra en un momento en el campo en el que sí eres dominante, pero no puedes llegar a generar algo más de fuerza para cambiar el marcador y ser dominante a través de él. Ello muy relevante para una selección que sí está muy acostumbrada al dominio, pero si el resultado no cambia, estamos hablando de grandes deportistas, por supuesto, y atletas de alto nivel, pero también son seres humanos y ello también refleja que en un estado de físico de constante desgaste, el estado mental también tiende a cambiar. Por ello, la toma de decisiones con algo más de rigidez y tratando de simplemente cambiar el marcador para generar algo más de fuerza a través de lo desarrollado puede llegar a ser bueno, sí, pero a largo plazo, en eliminatorias tan cortas, también puede llegar a ser peligroso. Por ello, el seguir mejorando en materia de finalización claramente será lo más útil por parte de la selección española. Por parte de la selección colombiana, está mucho más acostumbrada a la hora de no ser favorita y no poder llegar a constar en un ambiente en el que claramente pueda llegar a demostrar su hambre de dominio. Al contrario, está muy acostumbrada a constantemente trabajar y tener que arraigarse a través de los pequeños momentos que les permita a su rival de ser proactivo por las bandas y poder llegar a encontrar muchas veces en el juego de rol muchas oportunidades para verdaderamente cambiar el partido con una acción de regate, una combinación menor a 3 pases que pueda llegar a generar un gran remate a portería. No es una selección que esté acostumbrada a constantemente generar remates a portería, pero tampoco es algo que necesite, está mucho más acostumbrada a la interacción con el ambiente que genera su rival y poco a poco tratar de entenderlo para controlar un espacio en el que puedan verdaderamente sentenciar el partido. Por ello diríamos que en general encontramos dos selecciones que claramente enfocan su estilo de juego en la peor debilidad del otro. Por ello diríamos que en general veremos un partido mucho más estático de lo que generalmente esperaríamos, tratando de poco a poco ser un poco más precavidas ambas selecciones. Esperemos que no sea algo de muchos minutos, ya que esperamos grandes acciones por parte de estas 22 seleccionadas que puedan llegar a representar un partido tan relevante, pero que en general con un marcador
de 2-1, le daríamos el beneficio a la selección española de cara a su capacidad y el reconocimiento no solo de gran talento en el once titular, sino también la capacidad de la rotación, algo que lastimosamente la selección colombiana no ha podido llegar a desenvolver mejor, y contando con una de las mejores jugadoras del planeta como Aitana Bonmatí o Alessia Putellas, que son de las mejores en materia de porcentaje de efectividad a la hora de la ejecución de remates a portería y que ni siquiera han necesitado de constantemente ser titulares en el equipo, pueden llegar a ser claramente una de las mejores protagonistas para que el equipo de Motse Tomé pueda llegar a tomar la iniciativa y rápidamente sentenciar el partido. Aún así diríamos que será un partido muy cerrado, por ello también le daríamos el beneficio a la selección colombiana de que con muy poco pueda llegar a ser muy resolutiva y ello también darle mayor complejidad al partido. Esperemos que nos dé un partido de grandes dinamismos que por supuesto por ahora a través de este pronóstico, solo es un pronóstico por supuesto, le daríamos la victoria a la selección española. Más adelante encontraríamos el partido entre la selección de Estados Unidos y la selección de Japón. Una selección de Estados Unidos que poco a poco, la verdad es que se encuentra en una etapa muy precoz de lo que representa su nuevo proyecto, hablando de su nueva entrenadora, por ejemplo, Emma Hayes. Ello también nos da la idea de que aunque cuenta con jugadoras muy jóvenes, pero también que llevan con un proceso en la selección de barras y estrellas muy prolongado. Estamos hablando de más de 3 años por parte de, en general, 15 de las 25 seleccionadas en general. Por ello, diríamos que es una escuadra claramente proactiva, lo que pueda llegar a representar un estilo de juego muy representativo de ser dominante, pero también relevante a través del marcador. Por ello, ante la selección de Japón, que es mucho más efectiva a través de las cualidades tácticas y el desenvolvimiento de juego, de muchas veces tener que sacrificar demasiado para poder trabajar a través de muy poco, puede llegar a ser una herramienta muy útil para tener no solo un partido muy interesante, sino que verdaderamente lo táctico pueda llegar a ser lo principalmente útil para encontrar a un ganador. Por ello diríamos que esta selección de Estados Unidos en general se encuentra verdaderamente con su primer gran reto. Esta selección de Japón está muy acostumbrada a que se encuentren rivales superiores y aún así ser superior en materia de rigurosidad táctica, especialmente en la toma de dominios y la precisión a la hora de los objetivos cumplidos durante todos los minutos de juego. Ello no solo te permite poco a poco crecer en el campo con pequeñas asociaciones, sino también ser muy virtuoso de los pequeños momentos en el campo en los que, por ejemplo, a través del balón parado puedes llegar a verdaderamente cambiar el resultado y sentenciarlo a tu favor. Por ello, la selección de Estados Unidos claramente encontrará un duro rival. Esperemos que también nos deje un gran partido y por ello daríamos un marcador de 2-3. Digamos que esta sería nuestro pronóstico más sorprendente de cara a estos cuartos de final. Claramente tenemos algo más de creencia e iniciativa del gran proyecto que ha tenido esta selección nipona. Veremos si es así. Se enfrentan a una selección de Majes que claramente no solo cuenta con talento, sino también la capacidad de desarrollar muchos movimientos a través del banquillo para verdaderamente desenvolver un juego que sea conforme a su entrenadora, y ello también no solo representa exponer las mejores cualidades y certezas tácticas de una de las mejores entrenadoras del planeta, sino también verdaderamente encontrar muchos espacios y muchas capacidades de juego para verdaderamente encontrar el marcador a tu favor. Por ello, diríamos que será un partido, esperemos, cargado de grandes goles, pero la victoria se lo daríamos a la selección nipona. Veremos si es así o si tal vez la selección de Estados Unidos tiene algo que decir de cara a nuestro pronóstico. Con ello culminaríamos hablando del enfrentamiento entre la selección de Canadá y la selección de Alemania. Dos selecciones que claramente están en una fase o en un estilo de juego en el que encontramos a jugadoras muy experimentadas, pero también con muchas certezas de cara a su relevancia ahora mismo a través de sus carreras. Muchas de ellas, diríamos en general, se encuentran en una fase en la que son relevantes para los mejores equipos del planeta, pero también poco a poco siguen creciendo de cara a sus capacidades individuales. Ello les ha permitido no solo por ahora, en estos cuartos de final, seguir defendiendo el derecho de poder llegar a permanecer como campeonas. Recordemos, ellas son las últimas que pudieron llegar a alzar el oro en los últimos Juegos Olímpicos, pero se enfrentarán a una selección alemana que en general diríamos que no ha podido llegar a exponer verdaderamente dominio en sus partidos. Claramente se demuestra a través de la posesión, pero la verdad es que la toma de pases y la precisión de los mismos no diríamos que es lo único que determina quién es mejor en este deporte.
Por ello, será un partido cargado de, diríamos, acciones muy relevantes por parte de la selección de Alemania, que verdaderamente en este partido deberá tomar la iniciativa con algo más de fuerza y dinamismo para que verdaderamente la efectividad a la hora de rematar a portería pueda llegar a ser lo que más le básicamente arraigaste en tu mejor músculo para que verdaderamente te haga seguir progresando y no tener que constantemente forzarlo demasiado para que sigas pasando eliminatorias, básicamente una oportunidad de crecer a través de tus mejores capacidades, con ello la oportunidad de seguir siendo relevante en una instancia como esta. Por parte de la selección canadiense, bueno, diríamos que con un resultado de 1-3, claramente no tenemos la idea de que va a ser el equipo más dominador en el partido, teniendo en cuenta su estilo de juego, la verdad es que se encuentra ante un duro rival. Por ello le daríamos la victoria a la selección alemana con un marcador de 1-3. Aún así, ello puede llegar a cambiar muy rápido. Esta selección también está acostumbrada a jugar mejor o, digamos, en parte de la física, estar mucho más acostumbrada a tener que ser más determinante en los cambios de marcador en los últimos instantes del partido. Por ello también diríamos que será, aunque no lo parezca a través del marcador, un partido muy entretenido en el que claramente veremos lo mejor del nivel competitivo de las grandes selecciones que forman parte de, en general, diríamos, lo mejor de este deporte. Con ello dejaríamos por parte de los clasificados a la selección de Francia, a la selección de España, a la selección de Estados Unidos y a la selección de Alemania. Como recordábamos desde el principio, por supuesto esto es solo un pronóstico, nos basamos simplemente en la experiencia que tenemos al ver estas selecciones, el estilo de juego, las capacidades que demuestran y por supuesto un margen en el que dependiendo los anteriores rivales, en cómo llegan los objetivos, digamos que puede llegar a ser por parte de nosotros resultados que claramente puedan llegar a pasar, pero diríamos que en general lo más relevante para nosotros siempre es tu opinión y por ello nos gustaría preguntarles si creen que estos pronósticos sean acertados o por supuesto cuáles creen que serán, bueno, cuáles son sus pronósticos de cara a estos grandes enfrentamientos por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos en París 2024. Como siempre mencionamos y es muy relevante para nosotros, su opinión es lo más importante que nos gustaría constantemente saber y a través de ello, por supuesto, seguir creciendo a través de este pequeño medio de comunicación en el que nos encantaría leerlos a través de los comentarios. Sin ser nada más, es que culminaríamos este análisis, por supuesto, invitándoles a que no solo se suscriban, sino también puedan llegar a darle me gusta y compartir análisis como estos para seguir, por supuesto, llegando a más personas, en el que con ello culminaríamos este análisis. Por supuesto, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.